Extremo Sur, por La Bocina Radio, año 2022. Amanda Martín para Extremo Sur. El jefe de gobierno y la ministra Soledad Acuña anunciaron primero por los medios de comunicación y redes sociales antes que las escuelas la modificación arbitraria del calendario escolar para el 2023. Dentro del mismo se encuentra la modificación de las jornadas de mejora institucional, capacitaciones docentes que de forma estatutaria son establecidas en servicio, es decir, dentro de la jornada laboral. La extensión del calendario escolar, por una parte, en 10, 12 días, tal cual hoy lo anunciaron, evidentemente no va a modificar por sí los graves problemas educativos que persisten en las escuelas. En realidad, el gobierno está haciendo un anuncio en modo campaña electoral, porque debería informar cuántas vacantes en jardines se van a crear, cómo va a resolver los problemas aún persistentes de tecnología educativa, la infraestructura escolar que está subejecutando en el presupuesto general, en fin, cómo se hace responsable para mejorar los graves problemas educativos y no este anuncio de tipo demagógico para diferenciarse de otras jurisdicciones, incluso a nivel nacional, usando a la educación como una maniobra política. Por el lado de los derechos laborales hay mucho malestar en las escuelas porque, como decía anteriormente, la jornada de mejora institucional debe realizarse estatutariamente dentro de la jornada laboral en servicios, como se denomina en otros tipos de trabajo. Por lo tanto, una modificación arbitraria constituye un atropello a los derechos laborales que desde ya rechazamos de plano y llamamos a la docencia a desconocerla y por el contrario a organizarse para luchar por todos los derechos laborales, porque verdaderamente se mejoren las condiciones de enseñanza y aprendizaje para estudiantes, para docentes y por supuesto para el respeto a todos los derechos laborales. Laura Velasco para Extremo Sur. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es la más rica del país, pero también la más desigual. Este año tenemos un presupuesto en la ciudad de Buenos Aires de 2 billones de pesos. Sin embargo, aumenta la pobreza y la indigencia. Tenemos un 21% de personas pobres en la ciudad de Buenos Aires, según el propio la propia estadística oficial de estadísticas y censos de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la realidad es que se recorta en políticas sociales, se recorta en salud, se recorta en educación, se recorta en vivienda, y cada vez la ciudad sigue siendo también más desigual, ya que todos los parámetros en la zona sur de la ciudad, en las comunas del sur, son desfavorables en términos de mortalidad infantil, de deserción escolar, de desempleo. Ya hoy la expectativa de vida en el sur de la ciudad es de 6 años menor que en el norte. Entonces tenemos un modelo de Ciudad de Buenos Aires donde viven 3 millones de personas desde los años 70, sin embargo, más del 30% alquilan, aumenta la población en villa, la emergencia habitacional prácticamente hoy afecta a 500.000 de personas y bueno, el problema es que el modelo de ciudad sigue siendo un modelo de ciudad que gentrifica, que expulsa a los sectores populares de la ciudad y que sigue gobernando para negocios de amigos, la especulación inmobiliaria que sigue valorizando el metro cuadrado y los alquileres en la ciudad y dificultando más la vida de los porteños. No se gobierna para el buen vivir, para el bien común y bueno, y se sigue aumentando sí presupuesto en publicidad, ¿no? Sin ninguna duda, la Reta está haciendo su campaña en la ciudad de Buenos Aires y la gente en la ciudad de Buenos Aires hoy que tiene que asistir a un hospital público, que asiste a la escuela pública, que necesita tener resueltas algunas cuestiones muy básicas como el acceso a los servicios, a la seguridad, bueno, se encuentra con una ciudad que sigue sin aumentar metros ni kilómetros de subte, sin embargo, bueno, el presupuesto entendemos que se utiliza para fines electorales y hoy
no se ve una ciudad de Buenos Aires que aumente derechos sociales, que piense en el conjunto de la población y en definitiva con un acceso más igualitario al derecho a la ciudad. Ricardo Zambrano para Extremo Sur. Buenas tardes, compañera Liliana Fuda y amigos. Esto es un relato de lo ocurrido hoy en el CESAC 18, que como sabemos va a terminar su existencia dentro de poco, porque en noviembre se pasa a uno más moderno, con mejores instalaciones, más confortables. Y además va a estar prevista la inauguración para el año que viene. Me estoy riendo porque qué casualidad, ¿no? Más cerca de las elecciones. Bueno, dejémoslo ahí esa parte. Bueno, fue un acto emotivo porque fue una colocación de 2 placas a 2 compañeros de lucha fallecidos por edad avanzada, digamos, ¿no? Pero la edad no es una enfermedad. En realidad, estos compañeros sufrían afecciones que con la edad, por supuesto, hacen insoportables, ¿no? El compañero Rafa, problema pulmonar, y el compañero Chiche, prueba pulmonar, neurológico, etc. Chiche tiene 90 años. Y justamente hoy es el día que el Rafa hubiera cumplido 76. Muy bien. Se hizo reseña de sus trayectorias. Y aquí va. Con respecto a Rafa, él forma parte de un conjunto de luchadores villeros que tuvieron actuación importante, sobre todo contra el plan de erradicación que viene, yo lo sabía, desde el año 69. Ahí era la dictadura de Onganía de Víctor Lanusse, y que después se retomó ese plan de erradicación con la dictadura del 76 de Videla, Macera y Agosti. Muy bien. En el caso del Rafa, yo conocí a algunos de esos luchadores y los mencioné. Uno fue Juan Simes, fallecido en circunstancias dudosas, porque había sido agredido, etcétera, antes de fallecer, que trabajó mucho en Ciudad Oculta, ahí en la avenida Eva Perón había el trabajo. Otra figura, también fallecida, pero en circunstancias más bien también de edad avanzada, era en Villa Sildaña y Salvador Herrera. Además, Rafa vivió y actuó en la Villa 31 y de ahí fue trasladado, digamos, forzadamente junto con Saonero, que tiene la cooperativa donde está el terreno del CESAC 18, Saonero. Allá por el año 69 esto, ¿no? Muy bien. Entonces, eso con respecto a Rafa. Y con respecto a Chiche, a Jacobo Pérez, conocido como Chiche, yo también dije un poco su trayectoria, porque a él, el que lo convocó para acercarse al Lugano fui yo. Y lo conocía de una movilización y una toma del Instituto Malbrán que don Carlitos Saúl Menem había querido cerrar, clausurar para hacer un emprendimiento inmobiliario. Me río por no llorar, una de las bestialidades como hizo con el
el agua que ahora es privada, la luz, los teléfonos, los ferrocarriles, aerolíneas, bueno, privatizó todo. Y ahora estamos pagando un poquito todavía las consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, él quiso cerrar el Instituto Belbrán, que es el instituto que se ocupa de control de medicamentos y de enfermedades. O sea, si aparece una enfermedad desconocida, quien lo va a detectar, identificar es el Belbrán, como pasó hace poco con esta enfermedad que surgió en Tucumán, en ese lugar donde fallecieron varias personas en una clínica y finalmente se aisló que era una bacteria determinada. Bueno, quiso cerrar eso. El lugar fue tomado y dio lugar a una lucha que duró 6 meses. Al final se ganó. Solamente una persona fue despedida, pero todo lo demás se mantuvo incluso hasta el día de hoy. Ahora, como informé, apareció, por ejemplo, las vacunas, todo esto que apareció con el COVID y demás, en la época que hubo epidemia de antivirus ahí en el sur, en la zona de Río Negro, etcétera. Bueno, ellos son los que se ocupan de esa parte. Bueno, en esa lucha yo intervine como parte de la Federación de Salud de la CTA, de la cual soy cofundador con el compañero fallecido Héctor, llamado Pelusa Carrica. Bueno, él tomó la iniciativa de llevar adelante, junto con un ex director y jefe de área programática del Hospital Santo Llano, el doctor Víctor Frick, y ambos me dijeron lo mismo: mira, acá el gobierno está amenazando a los que trabajamos en esto, y yo tenía la ventaja de que como dice, estas personas me dijeron, la ventaja que tenía que yo en ese momento estaba en la dirección máxima, en el comité ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales, y venía justamente de ganar un conflicto contra el secretario de Salud, que me había querido sancionar una medida disparatada, injusta, y por supuesto que, por suerte, la justicia en ese caso dio la razón y le ganamos al secretario de Salud, en ese momento el doctor Lombardo. Muy bien, entonces yo intervine como corresponde, digamos, con toda decisión, y en ese momento intervine también primero en el conflicto de Malbrán, y después en el conflicto del hospital de la Comuna 8, ¿no? El actual Centro de Salud Integral Grierson, que algún día se va a transformar en el hospital. Bueno, entonces, en un momento dado, Carrica me dice: mira, hace falta aumentar la presión social, la presión militante. Bueno, había varios grupos posibles, pero yo dije: mira, voy a contactar a estas personas que son del PCR, de la corriente clasista, entre la que estaba ahí Chiche Pellerman. Y él apareció ahí luchando, y finalmente terminó muy integrado con la corriente clasista, todas las luchas de Lugano, y finalmente cuando él se separa del PCR y la corriente clasista, él va a vivir a Villa Inta, muy próxima a la Villa 20, ¿no? Ahí por la General Paz. Y ahí falleció años después. Y dejó un ejemplo de lucha, de militancia, de abnegación tan grande, que los propios compañeros de Villa Inta estuvieron de acuerdo y muy motivados en llevar adelante este homenaje. Bueno, la frutilla del postre, que yo lo mencioné en la recorrida, en la ronda de las madres de Nora Cortiña, relaté esto que estoy contando ahora. Les mando un gran saludo, un gran abrazo a Liliana y demás compañeros. Fuerza y a no aflojar, porque la mano viene bastante complicada y bastante dura. Fuerza, no aflojar. Verónica Basualdo para Extremo Sur.
Hola, mi nombre es Verónica Basualdo, soy profesora de Comercial 12 y en esta oportunidad quería difundir en nombre de toda la comunidad educativa a la cual pertenezco, y que no es solamente algo que sale del Comercial 12, sino que todos los distritos de la capital federal tenemos el mismo pensamiento. Quizás ya estén al tanto que hoy se convocó a un paro docente, uno de los tantos paros docentes que realizamos. Pero casi nunca les llegan los verdaderos motivos y reclamos que generan que adoptemos esta medida de fuerza. Hoy no se llamó a paro solo porque nos quejamos de capacitarnos los sábados, sino porque ese cambio es una de las tantas medidas sin consultas que van en contra de nuestros derechos. Por ejemplo, el de la capacitación en servicio. Eso implica hacerlo durante nuestra jornada laboral y no los días no laborables. Pero ese no es el reclamo más importante de hoy, pero es el único que sí llegó a los medios de comunicación. Hoy paramos porque los docentes y los empleados municipales tenemos una obra social, OSBA, que tiene tantas deudas que empezó a recortar sus servicios y casi no tenemos lugares que nos atiendan cuando nos enfermamos nosotros o nosotras o nuestras familias. También paramos porque pasan meses sin que nos paguen horas que nosotros y nosotras sí trabajamos. De hecho, en general, cuando se empieza a trabajar en la docencia, se suele esperar alrededor de 3 meses o más para cobrar por primera vez. Reclamamos también por las modificaciones que hacen en los programas y planes de estudio, que solo sirven para que los y las estudiantes pierdan contenidos y no salgan bien preparados y preparadas de la escuela. También exigimos que puedan ir a una escuela digna, en condiciones edilicias adecuadas para recibir educación de calidad. De hecho, este año comenzamos con la profundización del ANES sin disponer de las 10 aulas digitales que necesitamos para poder realizarlos. Estuvimos trabajando durante los primeros meses con una sola aula virtual, que obviamente no existía la disponibilidad permanente por la cantidad de primeros años que cuenta el colegio. Por esas razones y muchas otras injusticias que venimos tolerando y soportando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de nuestro Ministerio de Educación, es que hoy realizamos este paro. Jamás es en contra de nuestros y nuestras estudiantes. Jamás. Sería algo totalmente contradictorio estar en contra de algo donde uno trabaja. O sea, no puedo estar en contra de la educación cuando yo soy parte de eso, cuando nosotros y nosotras somos parte de eso. Hoy paramos por nuestros derechos. Hoy paramos por tener una salud y una obra social digna. Hoy paramos por la educación. Y necesitamos visibilizar la realidad de nuestra labor diaria. Y queremos que la sociedad sepa cuáles son realmente nuestros reclamos. Y espero que se entienda de una vez por todas que no estamos en contra de nadie, sino a favor de la sociedad. Necesitamos que nos escuchen, necesitamos que se visibilice todo esto de una vez por todas. Muchas gracias. Alicia Navarro Palacios para Extremo Sur. Bueno, les quería contar a todos que desde el miércoles que estamos sin luz en las escuelas del polo educativo, donde funcionan 2 jardines, 2 escuelas primarias, una escuela media y la escuela de enfermería, o sea, 6 instituciones educativas. Hicimos las alertas correspondientes, siguiendo los protocolos, cada una de las escuelas, y en el día de hoy,
jueves todavía no hay solución a este problema, porque no solamente la falta de luz, sino que obviamente nos quedamos sin agua porque hay un tanque que alimenta a todas las escuelas. Por lo tanto, se tuvieron que suspender las clases en el turno de la tarde del día miércoles y después en el día hoy jueves también. Esto se da en el marco de que la ministra plantea que no puede haber capacitación docente con suspensión de clases porque los niños no pueden perder ni un segundo de clases, pero después nos encontramos con este tipo de problemas edilicios o de infraestructuras que hacen que se suspendan las clases y no tenemos claridad de qué va a pasar mañana, día viernes, porque todavía no se ha personado nadie a resolver el problema. Que lo tendrá que solucionar el EDESUR, pero que es una responsabilidad del Ministerio de Educación. Silvia Amaya para Extremo Sur. Buma, Flora, Blímele, Sasha o simplemente Alejandra. ¿Qué secretos se ocultan detrás de esos sobrenombres? ¿Qué tristezas se esconden? ¿Qué desamores? Alejandra Pizarnik supo llevarse muchos consigo cuando con 36 años ingirió 50 pastillas de secobarbital. De eso ya pasaron 50 años. El poeta Enrique Molina la bautizó la hija del insomnio. ¿Cuál fue el detonante que la llevó a apagar definitivamente su vigilia y entregarse al sueño eterno? Las respuestas podemos encontrarlas en su poesía, oscura y encriptada como ella. Cansada del estruendo mágico de las vocales, cansada de inquirir con los ojos elevados, cansada de la espera del yo de paso, cansada de aquel amor que no sucedió, cansada de mis pies que solo saben caminar, cansada de la insidiosa fuga de preguntas, cansada de dormir y de no poder mirarme, cansada de abrir la boca y beber el viento, cansada de sostener las mismas vísceras, cansada del mar indiferente a mis angustias, cansada de Dios, cansada de Dios, cansada por fin de las muertes de turno a la espera de la hermana mayor, la otra, la gran muerte, dulce morada para tanto cansancio. Poema Siempre. Niña salvaje y autoexcluida. Desde su temprana adolescencia se prepara para ese diálogo con la muerte, cuyo coqueteo la excita hasta el paroxismo y la saca del eje de una vida sin sobresaltos. Nacida en el seno de una familia ucraniana judía, criada a la sombra de patrones hegemónicos de belleza, el acné, el asma, la tartamudez y el sobrepeso comprometieron su autoestima hasta el punto de sentir la angustia metafísica que marcaría el resto de su historia y la llevaría a sentir que ella era todo lo que no debía ser y a ansiar la muerte como forma de perpetuidad. En la otra orilla de la noche el amor es posible. Llévame. Llévame entre las dulces sustancias que mueren cada día en tu memoria. Poema El olvido. No solamente tradujo a los llamados poetas malditos, Artaud, Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, sino que ella misma, a través de su escritura, se erigió como uno más de ellos. A esta altura ya había desterrado todas las convenciones sociales que esta mujer criada en la clase media podía aspirar. Había una sola realidad, la literatura. Todo lo demás era un burdo reflejo apesadumbrado y un lugar para rehuir lo antes posible. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Poema La carencia.
Vivió como pudo, vivió como escribió. Hubo un período en que su escritura intentó operar con autocensura, aquella que permite coronarla como una escritura femenina de los 60, a la luz del imaginario existencialista. Pero esa contención estalló en su último y fugaz periodo, desbordando en una escritura que vence todo condicionamiento y desborda una alma oprimida. Partir en cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Poema La última inocencia. Y se hizo eterna muy tempranamente, y cesó el sufrimiento, y quedaron sus poemas, sus cartas, sus notas periodísticas como testigos desgarradores de su vida. Quedaron, incólumes, a merced del destino, no para que la juzguemos, sino para que la leamos y la reivindiquemos. Una de sus últimas palabras fueron: siento envidia del lector aún no nacido que leerá mis poemas. Yo ya no estaré. Claudio Serrentino para Extremo Sur. Carlitos Balá ha sido el gran compañero de varias generaciones, el gran compinche, el gran disparador de hermosas y graciosas frases. Carlitos Balá estuvo ahí cada vez que lo necesitamos cuando nos empezamos a sentir mal por alguna cuestión que nos pasó durante nuestra infancia, nuestra adolescencia o nuestra adultez. Carlitos Balá son esas frases que no se nos van a borrar más. Son esos pasos de comedia a los cuales apelamos para provocar una sonrisa. Y entonces, si algo va mal, si algo nos va como el culo, nos provoca un malestar, aparecen qué gusto tiene la sal, lástima que no lo pueda compartir, sasasa, sasasa, EAPP, Petronilo. Todo eso que alguna vez nos provocó una sonrisa te queda en la memoria. Así como cuando tocas un aparato y te da corriente, vos te acordás y después cuando vas al aparato ya lo mirás medio de reojo. Lo mismo ocurre con las personas que te provocaron una sonrisa, y Carlitos va a estar siempre con nosotros a través de sus frases, a través de sus películas, a través de los programas que ahora se pueden ver por YouTube. Digo yo, muy seriamente, mientras estoy hablando y pensando estas palabras, seguramente Enrique o Liliana me estarán haciendo zumbudrule. Gracias, Extremo Sur, por acordarse de mí y de Carlitos Balá. Extremo Sur por La Bocina Radio. Año 2022.